felicitan a toda la iglesia que se ha hecho presente y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en este culto, es el segundo culto de nuestra escuela dominical, y les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, en el libro de Romanos capítulo 15. Estamos estudiando el capítulo 16, porque estamos estudiando el libro por libro y ya estamos concluyendo el capítulo 16, es el último capítulo del libro o la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Por eso se llama la carta a los romanos. Dice, ¿lo tienen, amados hermanos? La palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, dice, y a mí mismo. Quiero ir leyendo algunos textos del capítulo, no lo voy a leer completo, pero que es importante el verso 4, verso 3 y 4 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Dice, fíjese, en el caso de Febe, dice que ella ha ayudado a muchos y al mismo apóstol Pablo. En el caso de Priscila y Aquila, que era un matrimonio, dice que ellos también expusieron, o sea, se expusieron, dieron su vida y arriesgaron su vida por causa del apóstol Pablo. Gloria a Dios. También el verso 5, ahí habla de Epeneto, que usa un término muy bonito que dice que es amado mío y que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y quiero ir destacando algunos aspectos que dentro de la iglesia nosotros tenemos que considerar, ¿no? El caso, por ejemplo, de Febe, que ella ayudó a muchos, que tenía ese espíritu, ese sentir de ayudar, de apoyar, que es muy hermoso. Priscila y Aquila, que arriesgaron sus vidas. Epeneto, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, como en algunos de los casos en iglesias en donde hemos ido, iglesias que están constituidas, a veces el primer hermano que se convirtió es el primer fruto, nosotros le llamamos, es el primero que llegó o la primera familia que llegó. Entonces eso lo valoramos, para nosotros es importante. Gloria al Señor. Luego dice, gloria a Dios, el verso 7 dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Este es otro aspecto que es valorado dentro del trabajo en la obra, porque en el momento en que el apóstol Pablo estuvo preso, pues ellos estuvieron junto con él en la cárcel, padecieron junto con él. En el caso, hermanos, aún de nuestro Señor Jesucristo, también el Señor le habla a todos los que le escuchaban y le decía la importancia de que los discípulos habían permanecido con él esos 3 años y medio. Eso fue muy importante para la iglesia. Y luego, cuando hablamos de la historia de la iglesia, obviamente vamos a entender de que ellos eran los patriarcas, ellos eran los líderes, por haber estado al lado de nuestro Señor Jesucristo esos 3 años y medio. No era solamente el haber estado, ¿no?, sino el haber padecido junto a Él, el haber enfrentado situaciones difíciles junto al Señor y también haber sido discipulados por el Señor. Entonces, estos son aspectos
que como iglesia tenemos que considerar. El verso, gloria a Dios, el verso 10 dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. O sea, se supone que lo que está dando a entender es de que este hermano era un hermano que tenía muy buen testimonio. Gloria al Señor, ¿no? Dice: saludad a Trifena y a Trifosa. Son nombres griegos, dice, gloria a Dios, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Luego dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y dice, y mía también, ¿no? O sea, mire, fíjese que Pablo usa ese término, dice, la madre de Rufo. El apóstol Pablo la consideraba como a la madre de él también. Yo entiendo, porque seguramente Pablo había ido muchas veces a la casa de Rufo y había tenido muchas atenciones de la madre de Rufo, y él la llegó a amar y a querer como si fuera su propia madre. Gloria al Señor. Entonces, estos términos que nosotros estamos escuchando y estamos leyendo, gloria a Dios, son los que vamos a tratar en estos momentos, gloria a Dios. Y también en el verso 17 dice que es lo que es el texto con el cual vamos a concluir el estudio de esta mañana. Al final, obviamente, del mensaje dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, de la palabra, no de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oremos, hermano. Padre celestial, te damos las gracias, te adoramos, te glorificamos, Señor, en esta tarde, por estar en tu casa, por la bendición que nos das, que hasta el día de hoy tú nos has guardado, has suplido para nuestras necesidades, nos has ayudado, Señor, nos has protegido, nos has bendecido, Señor, y nos ayudas a mantenernos en santidad, en rectitud y en testimonio, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos, alabando al Señor. Yo he predicado en algunas oportunidades sobre los colaboradores en la iglesia, y el texto que he usado, o sea, el capítulo que he usado es el capítulo 16 de Romanos, porque aquí vemos que el apóstol Pablo menciona muchos nombres que fueron importantes en su ministerio. Y mire que le está escribiendo a la iglesia en Roma. O sea, eso quiere decir de que el apóstol Pablo, pues en cada lugar a donde él había llegado a trabajar, a predicar, pues se rodeaba de colaboradores, y él podía distinguir, él podía resaltar, él podía estar agradecido de la colaboración y de la bendición que habían sido hermanos que Dios había puesto a su lado, para que el ministerio de Pablo en cada ciudad prosperara y fuera una gran bendición. Y de hecho que fue una gran bendición, hermano. Entonces, por eso, antes de entrar al mensaje, quiero saludar a todos los hermanos de Colombia, porque hemos estado en Colombia en la Convención Nacional. ¿Cuántos los saludan, hermanos? Los que nos ven en Colombia ven mucho Betel Televisión. Estuvimos en la ciudad de Cali en una convención muy hermosa de 4 días, y también con bastantes reuniones atendiendo asuntos del avance de la obra de Dios, asuntos que tienen que ver también con el Congreso Centroamericano, el Congreso Sudamericano y otros aspectos que son vitales para que la obra pues avance de una manera más poderosa y sin obstáculos, gloria a Dios, y con algunos ajustes que siempre se tienen que hacer para que la obra no tenga ningún problema
y entonces Dios pues respalde a sus siervos y también Dios respalde todos los trabajos que se hacen en beneficio de lo que es la predicación del Evangelio, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, porque se tocaron temas que tienen que ver con la obra a nivel mundial. Y esta semana hemos también estado reunidos con los oficiales viendo todo el avance de la obra, porque llegaban hermanos de todos los colegios que tenemos en el Perú. Tenemos 18 colegios y podemos decirle que hay un gran avance, hermano, en los colegios, porque antes era una sola asociación que controlaba los colegios y eso nos trajo muchos problemas. Al inicio fue muy bueno, pero luego nos trajo muchas trabas, nos trajo muchos problemas. Ahora los colegios, gloria a Dios, están trabajando pero a 100 por hora, ¿no? Se han arreglado, mejorado la infraestructura, los baños, los patios, los salones, y también se han incrementado la cantidad de alumnos, y eso nos dio bastante gozo, bastante alegría, porque esa decisión que tomamos de hace año y medio de que cada colegio fuera una asociación ha sido muy exitoso, hermano, gloria a Dios, porque permite ver el desarrollo de cada colegio, y cada colegio que tiene sus ingresos fruto de las cobranzas de las pensiones, acá le llamamos pensiones, las matrículas, hace que ellos puedan invertir en las mejoras, ¿no? O sea, hay una segunda etapa. Yo puedo decir que estamos entrando a una segunda etapa en donde estamos buscando y se está priorizando contratar profesores que tengan muy buenas calificaciones, profesores que sean muy buenos para mejorar, gloria a Dios, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Mejorar la calidad pedagógica, y eso se ha hecho también en varios colegios, y el incremento de alumnos ha sido extraordinario, hermano, gloria al Señor, ¿no? Colegios que nos han sorprendido de ver cómo han manejado esto, y de hecho que ha aumentado. El caso de Canto Grande, por ejemplo, ha aumentado mucho la cantidad de alumnos porque mejoraron la calidad de los profesores. Eso es así, hermano, gloria a Dios. Y en otros lugares también, caso Arequipa, bueno, son 18 colegios, también las asociaciones que trabajan y que son brazos de la obra, como el PREIS, como Cultura de Paz, como PROMCIR, también Betel, todo eso. Hay una evaluación, ¿no? del trabajo. Ellos rinden cuentas de todo lo que han hecho en el año, las inversiones que han hecho y cómo ha habido pues un equilibrio entre lo que se invierte y también lo que se ha gastado y el resultado también. Gloria al Señor. Entonces, Online Impacto también, ¿no? Online Impacto, que la librería, que también la hermana que está a cargo, Jamie, también se presentó. Todos los que están a cargo llegaron y presentaron sus informes. Ya se los habíamos pedido tiempo. Es la segunda vez que nos reunimos, ¿no? Porque hace como 8 meses hubo una reunión y ya presentaron el balance del año 2025, y que en todo, hermano, ha sido muy provechoso y ha sido una gran bendición. Alabado sea el Señor, incluyendo el balance también de los gastos de la obra nacional, del Fondo Nacional, como lo que está entrando, la inversión que se está haciendo y el impacto que se está logrando con todo eso. Bendito sea el Señor. Eso es importante. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, continuamos con el capítulo 16 del libro de Romanos. Hemos tocado en la última vez, el último domingo que estuvimos acá, hablamos acerca del capítulo 5, que los fuertes o los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La palabra, podemos decir, central del capítulo 15 era el amor. O sea, todo lo tenemos que hacer por amor a los débiles, a los que no, tal vez no tienen
esa solidez doctrinal, esa solidez espiritual, gloria a Dios, y que acarrean, ¿no?, ciertas cosas que a veces arrastran del mundo o arrastran de lugares a veces que han sido evangélicos, como por ejemplo citamos en algunos casos iglesias que en su doctrina, por su enseñanza, pues no comen cerdo, carne cerdo. Nosotros por la palabra tenemos la claridad que sí podemos comer carne de cerdo, ¿no? Pero hay algunos que dicen, no, eso es como un pecado y no lo hacen. Pero nosotros, en base a la palabra de Dios, sabemos qué podemos comer y qué no podemos comer. De hecho, se puede comer de todo. Lo único que no se puede comer es carne con sangre. La sangre no la comemos. Los cristianos no comemos sangre. Bendito sea el Señor. Y la Biblia también nos enseña de que todo lo que comemos al hacer la oración de acción de gracias, pues esa comida es santificada. Gloria a Dios, ¿no? O sea, es santificada en el sentido, Pablo lo habla en el sentido de que algunos que son débiles, hermano, eran débiles en tiempo de la iglesia primitiva porque venían de otras religiones y a veces dedicaban esas comidas, las sacrificaban o las presentaban delante de sus dioses, y algunos entendían de que eso los contaminaba. El apóstol Pablo dice, eso no contamina. El apóstol Pablo dice, un ídolo no es nada, no es nada. Pero Pablo dice, yo puedo comer y hago una acción de gracias y le digo, Señor, gracias, santifique estos alimentos. Porque si nosotros pensáramos de esa manera, no comeríamos en ningún restaurante, hermano. Porque imagínense que en un restaurante haya personas que dediquen la comida a sus dioses, a sus ídolos, y como usted no sabe por qué a usted le sirven el plato ya hecho, ¿entiende? Entonces, si eso fuera así, todos nos contaminaríamos. Pero ¿qué dice la palabra? Que con acción de gracias, eso es santificado. O sea, que puedes comer con tranquilidad, pero que también el apóstol Pablo dice que un ídolo, ¿qué es un ídolo? No es nada, pues. No es nada, un ídolo no es nada, no significa nada, es algo inerte, es una construcción humana, es una hechura humana de cualquier material que los hombres lo denominan o lo consideran dioses para ellos. Y entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo dice, los que somos fuertes debemos considerar a los débiles en la fe. Bendito sea el Señor. Ahora, en la última parte de la carta a la iglesia en Roma, que para mí, como lo he dicho en otras oportunidades, esta carta es fundamental para trazar la doctrina de la fe, la doctrina de la santificación, la doctrina de la justificación por la fe. O sea, podemos decir la doctrina de cómo, o la enseñanza de cómo es la salvación, cuál es el significado de la salvación, en qué se basa la salvación y por qué somos salvos. Fundamentalmente está en el libro de Romanos. En los que estudian teología le llaman soteriología, ¿no? No es un nombre que usted lo puede confundir, gloria a Dios, no con esoterismo, no, soteriología, que es las doctrinas de la salvación. Bendito sea el Señor. Como por ejemplo apologética, o como por ejemplo escatología, que viene de escatón, que habla de tiempos finales. Entonces, la escatología es la relación de doctrinas que hablan de los tiempos finales. Se llama la escatología. Bendito sea el Señor. Cuando usted entiende que el Señor va a llevar a su pueblo y que el Señor lleva a la iglesia al cielo y empieza con el rapto, luego aquí se desata la gran tribulación, luego las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio del trono blanco. Esas son doctrinas de los tiempos finales. Algunos le llaman escatología, gloria a Dios, ¿no? Y para nosotros en
en este libro de Romanos hemos encontrado muchas explicaciones que da Dios a través de Pablo para que los de Roma y nosotros y todos los que recibieron este libro entiendan cómo funciona la salvación, ¿no? Y empieza hablando acerca de que nadie se justifica delante de Dios, ni el judío, ni el griego, ni el romano, nadie puede ser justificado delante de Dios, salvo que se arrepienta y que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Gloria a Dios. Y luego se van a desarrollar otros temas que ya los hemos visto, incluyendo el tema de Israel, incluyendo también la sujeción a las autoridades que son puestas por Dios, que es Romanos capítulo 13, gloria a Dios, y el capítulo 14 y 15 habla de los débiles en la fe, gloria a Dios, y también de que uno tiene que tener convicción, hermano, en cuanto a lo que creemos, en cuanto a lo que comemos también, gloria a Dios, y en cuanto a una serie de doctrinas que van a querer influir en el cristianismo, y en esas doctrinas uno tiene que tener la claridad. Cada uno esté convencido en su propia mente, es lo que dice la palabra de Dios. Convencido en su propia mente, que usted tiene que hacer un análisis de la palabra y usted tiene que tener claridad, convicción, seguridad, y que usted tiene que estar claro que si a usted le enseñaron algo y luego después de 10, 15 o 20 años dice, no, es que yo ahora estoy confundido, como el caso de un hermano que me acuerdo que tenía ya años con nosotros y luego dijo que el tema del diezmo era un tema que a él le afectaba mucho, porque él ahora había descubierto después de varios años que como que no era obligatorio. Entonces eso era su aguijón para él. Obviamente ya no está con nosotros, no porque lo hemos votado, él se fue, bendito sea el Señor, pero nosotros entendemos por la palabra que diezmar es obligatorio. El diezmo es una obligación. Cada creyente debe de diezmar y ofrendar, no es opcional, no es una recomendación. Hermano, Dios no da recomendaciones. Si usted se va a analizar la palabra de Dios, usted nunca va a encontrar una recomendación de Dios. Dios da leyes, preceptos, mandatos, ordenanzas. Gloria a Dios. Dios no da recomendaciones. Nosotros como seres humanos sí damos recomendaciones. Como el apóstol Pablo en alguna parte, cuando le preguntan, un padre de familia le dijo, ¿puedo dar a mi hija en casamiento? Entonces Pablo dice, bueno, yo quisiera que todos fueran como yo, dice Pablo. O sea, Pablo, el apóstol Pablo, tiene su punto de vista humano de él, y él dice, pero a causa de las fornicaciones y a causa de lo que es la vida real, gloria a Dios, entonces cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Pero Pablo da una recomendación, y es honesto Pablo, porque Pablo dice, en algún momento dice, digo yo, dice, no el Señor. Eso es importante, porque hemos tenido a lo largo de la historia y también en la iglesia personajes, pastores, hemos tenido líderes de diversas religiones, de diversos grupos evangélicos, que ellos dicen, el Señor me ha dicho, no, el Señor me ha dicho tal cosa, gloria a Dios. Ahora, si el Señor te ha dicho a ti o me ha dicho a mí y está en la Biblia, no hay problema, hermano, gloria a Dios, ¿no? Pero que luego yo venga después de tanto tiempo y a decirle, hermano, el Señor me ha dicho que yo diga tal cosa, y eso va contra la Biblia o es un añadido a la Biblia, entonces eso está mal.
Nadie puede hacer eso. Eso se llama una herejía. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, él dice que él está predicando el evangelio. Dice, el evangelio es uno. Dice, y si viniere un ángel del cielo, fíjese, un ángel poderoso del cielo, y os trajere otro evangelio diferente al que nosotros hemos recibido, dice, el tal sea anatema. O sea, ese ángel es maldito, está bajo maldición. Eso no viene de Dios. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ese ángel no viene de parte de Dios, sino viene del infierno, de las tinieblas. El mismo Pablo dice, si yo mismo que he enseñado las doctrinas que he enseñado, luego enseñaré un evangelio diferente, entonces yo mismo soy anatema. Considéreme a mí mismo anatema, porque la doctrina no se puede cambiar. Nadie tiene derecho a cambiar la doctrina. Alabado sea el Señor. Que son las bases fundamentales de la fe. Ahora, hay hermanos, hay personas que han crecido en contextos diferentes y que están en algunas iglesias y tienen algunos aspectos que son diferentes a los nuestros. Gloria a Dios. No lo juzgue, hermano. Ellos darán cuenta a Dios. Tampoco usted puede decir, se van a ir al infierno. No, porque si están predicando una doctrina que va contra la Biblia, eso sí es grave. Y Dios les pedirá cuentas. Alabado sea el Señor. Pero mire, si vamos a la historia, nosotros como evangélicos consideramos a Lutero como el emancipador, consideramos a Lutero como el reformador, pero Lutero era católico, era un monje católico, y Lutero bautizaba niños. Entonces usted dirá, Lutero se va a ir al infierno porque se fue al infierno porque bautizaba niños. Yo no creo eso, hermano. Yo creo que fue un error que él arrastró de la Iglesia Católica. Pero en lo que es la salvación por la fe, sí, Dios lo utilizó tremendamente. Pero ese error de bautizar niños, porque fue un error que también lo tuvo Calvino y grandes reformadores tuvieron ese error. Eso fue un arrastre. ¿Por qué? Porque ellos eran católicos. ¿Entiende? Ellos eran católicos y tuvieron ese arrastre. Luego la iglesia, con el avance, con el estudio de la palabra, con la profundidad en la palabra, la iglesia se va dando cuenta y dice, no, bautizar niños no es correcto, no tiene sentido, no tiene lógica. Dios no lo ha enviado, y además, si nos vamos a las escrituras, en ninguna parte de las escrituras se ve, cuando se habla del bautismo, que se bautizara un niño. El bautismo de Juan era un bautismo nacional, que se bautizaban miles y miles, pero no niños, hermano. Eran hombres y mujeres, gloria a Dios, hombres, que era el bautismo de arrepentimiento. Jesús mismo se bautizó ya siendo de 30 años. Y cuando vemos en Pentecostés y luego vemos en el libro de los Hechos y vemos a Felipe que se bautiza, que bautiza al eunuco etíope, era un hombre que tenía cierta edad, tal vez 30 años. No era un niño, hermano. En ninguna parte de la Biblia veo que se bautizó un niño, no lo veo. Gloria a Dios. El caso de Simeón, que presentó a Jesús, eso es diferente, eso no fue un bautismo. Alabado sea el Señor. Pero, como le digo, algunos reformadores, como venían de ese arraigo, de esa enseñanza católica de muchos años, entonces arrastraron esas cosas. Pero luego la iglesia, estudiando las escrituras, se da cuenta y dice, esto no es bíblico, no lo vamos a practicar. Bendito sea el Señor.
Y otras cosas más que nosotros, por ejemplo, no adoramos ídolos, porque entendemos por la palabra que los ídolos son hechura humana, y la Biblia dice que no harás ni imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra o lo que está debajo en la tierra. Y también dice, no te postrarás ante ella, no las honrarás, no las adorarás, no le rendirás culto. Eso está claro, eso hermano es totalmente claro. Quien haga eso pues está yendo contra la palabra, o sea, está atentando contra lo que Dios ha establecido de la verdadera adoración, que solamente debe ser a Dios. Bendito sea el Señor. A nosotros no se nos manda adorar ni hermano orar a María, ni a Pablo, ni a ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron seres humanos como nosotros y murieron y están en la presencia de Dios. Y usted puede pedirle a María, como algunos dicen, María, no, Santa Madre de Dios. No fue la Madre de Dios, fue la Madre de Jesús. Pero María fue una mujer como usted y como yo, con las mismas debilidades, con la misma fragilidad, con los mismos problemas, con las mismas necesidades que usted y que yo. Como la Biblia habla del profeta Elías. Dice, el profeta Elías fue un hombre sujeto a las mismas pasiones, miedos, gloria a Dios, traumas, situaciones que tenemos nosotros. El profeta Elías era un hombre, no era un Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, todo eso nace de una enseñanza bíblica doctrinal de que Dios es uno y que la adoración es únicamente a Dios. El honor, el reconocimiento, la gloria y la honra es a Dios. Nosotros hablamos en los cultos, mencionamos personajes desde el Antiguo Testamento y hablamos y reconocemos, por ejemplo, el trabajo de Job, que fue un gran hombre de Dios, José, Josué, Moisés, pero no lo adoramos. Los mencionamos como hombres que dieron un ejemplo, que fueron una bendición, que dieron testimonio, que están ahí en la Biblia, para que nosotros imitemos su fe, pero no para orarles a ellos, ni siquiera hacerte en tu casa un monumento o hacerte un muñeco, algo que diga, esto representa a Moisés, este es Pablo y lo tengo ahí para que me ayude, para que me acompañe, para que me escuche. No, mis peticiones, no, porque usted sabe que Pablo, ¿dónde está Pablo? En el cielo. ¿Dónde está Moisés? Está en el cielo, no está acá. Usted ora y usted le habla, no le va a escuchar, definitivamente no le va a escuchar, porque está en el cielo. María está en el cielo, pero Dios sí le va a escuchar. Cristo, el Espíritu Santo y el Padre están acá. El apóstol Pablo, en su recorrido misionero, en su trabajo, él recomienda a nuestra hermana Febe, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. He leído algunos comentarios que tratan de decir que no era una diaconisa, que era una colaboradora, pero la palabra que usa en griego sí es diaconisa. Y lo quiero enfatizar. ¿Por qué? Porque, aunque usted no lo crea, en algunas iglesias evangélicas, no sé si en el Perú, no conozco una iglesia en el Perú que piense así, pero sí conozco, porque una vez vino un predicador a predicar en nuestras actividades hace muchos años, que tenía un buen mensaje y que en su iglesia entendían que las
mujeres no podían ocupar cargos. Ellos decían, la mujer no puede, no, una diaconisa mujer, no, eso está mal. Hermanos, en la parte oriental, en la parte de Grecia, en la parte de lo que es Turquía y en esos lugares, se horrorizan ver una mujer que lea la palabra, que salga en el púlpito a leer la palabra, es algo muy chocante para ellos. Que una mujer dirija un cántico es chocante para ellos. Que una mujer hasta predique, peor, hermano. Eso para ellos es algo que ellos no lo toleran, no lo aceptan, pero es por su cultura. Pero, ¿qué es más importante? ¿Su cultura o la Biblia? Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Es más, yo vengo de una iglesia evangélica que es conocida y que tiene sedes en todo el mundo, que ellos, mire, yo nunca me di cuenta cuando estaba en la iglesia, nunca paré en eso, o sea, nunca yo me puse a pensar en eso y decir, ¿por qué no veo predicar a ninguna hermana o una mujer? ¿No? O tampoco que ni siquiera en la dirección de los cultos las mujeres no participaban en la dirección de los cultos. Y eso es algo que a mí, en realidad, yo no me ponía a pensar, no era algo en lo que yo reparé, en lo que yo dije, no, eso tiene que ser así. Cuando vine acá, veía que las hermanas tomaban parte en los cultos y no me chocó, normal, gloria a Dios. Pero cuando sí vi que algunas hermanas predicaban, porque el pastor traía algunas hermanas y predicaban, un poco como que me chocaba. Gloria a Dios, ¿no? Pero se nos enseñó el hermano Ortiz y el pastor Rodolfo, gloria a Dios, que el ministerio es del varón, pero que una hermana puede ministrar, puede predicar el evangelio. Alabado sea el Señor. Y que puede ser usada por Dios. Ahora, nosotros en la Biblia tenemos casos, por ejemplo, de profetisas, las hijas de Felipe. Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Gloria a Dios. Tenemos casos, por ejemplo, de una mujer que fue gobernante en Israel, que fue una jueza, que fue Débora. Alabado sea Dios. Y entonces vemos que Dios usó y Dios usa a las mujeres. Yo leía el otro día el comentario de un mulá. Mulá es el nombre de una autoridad dentro del mundo musulmán. Y el mulá, ¿sabe lo que decía? El mulá decía que Dios ha hecho para el placer del hombre, para que el hombre esté contento. Dice, Dios ha hecho los animales, ha hecho a las vacas, ha hecho cerdos, ha hecho perritos y también mujeres, dice. Fíjese, pero a la mujer la ha hecho parecida al hombre para que el hombre no se asuste. Y yo dije, este no es un mulá, este es una mula. No, porque en la Biblia nosotros entendemos que la Biblia dice varón y hembra los hizo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la claridad y tenemos la certeza, hermano, de que delante de Dios el hombre y la mujer somos iguales. No creo que Dios tenga una preferencia por el varón y que Dios no diga el varón pues vale más espiritualmente, o sea, su oración es más oída, está más cerca de Dios por ser varón, tiene más privilegios. Eso no lo creo. Gloria a Dios. No lo creo. Dios, tanto un hombre como una mujer la oye igual, hermano. Ahora, hay roles, sí. Usted tiene que entender que hay roles, hay responsabilidades. Por ejemplo, usted dirá, ¿por qué el pastor eres el pastor y no yo? Porque hay roles, pues, ¿no?
O sea, Dios se agrada de alguien, Dios capacita a alguien y luego lo pone. No es que yo sea más que usted. Cuando llegamos a la obra, acá, hemos hecho la vida de creyente o la vida normal de creyente con muchos hermanos que escuchábamos la palabra, ni siquiera soñábamos con ser pastores, porque veíamos al pastor Rodolfo y veíamos pues una tremenda autoridad, y entonces nosotros ni nos imaginábamos ser pastores. Bendito sea el Señor. Ahora, algunos pues se han dedicado a empresas, otros se han dedicado a otras actividades, otros están en el ministerio, pero tal vez uno llega un poco más allá en cuanto a rol, en cuanto a responsabilidad. Eso no quiere decir, hermano, de que yo sea más que otra persona. El hermano es supervisor, es más. No, delante de Dios yo no soy más que otra persona. Se me da una responsabilidad. Es como que usted está en una empresa y hay un gerente. El gerente no es más que usted. O sea, como ser humano no tiene más derechos, no es más inteligente, no es una persona que, gloria a Dios, que tenga pues un reconocimiento mucho mayor. No, sencillamente su rol es ser gerente. Alguien tiene que dirigir una empresa. Alabado sea Dios. Hermano, hemos tenido presidentes de la República casi analfabetos. Fíjese que cuando yo leí la historia de Haití, porque me gustó, conseguí un libro sobre Haití. Haití hace como 100 años atrás tuvo un presidente analfabeto. Analfabeto, sí, literalmente analfabeto. No sabía leer ni escribir. Llegó a ser presidente, pero ¿era más que los otros? No. Sencillamente le tocó, hubo un momento, un rol y llegó a ser presidente. Lo que le quiero decir es que los roles, los cargos, la responsabilidad no hacen que usted sea más que otra persona. Tampoco, escuche bien, tampoco quiere decir de que el que tiene un cargo mayor va a tener una corona mayor en el cielo, va a tener una mayor recompensa. No, porque Dios no te mide por los cargos, Dios no te mide por la responsabilidad de que haya llevado, Dios te mide por la fidelidad, por el amor, por la entrega. Es como cuando Cristo les quiso enseñar a sus discípulos, porque sus discípulos se maravillaban porque habían algunos millonarios ricos que echaban la ofrenda y echaban moneda de oro, hermano, que costaba muchísimo dinero. O sea, una moneda de oro, eso era mucho dinero. Pero dice Jesús a sus discípulos, le dice: mira, este hombre ha echado una moneda de oro. Y hubo una mujer, una viuda, que echó una blanca. O sea, era una moneda que prácticamente un latón, que no sonaba nada. Entonces el Señor le pregunta a ellos: ¿quién echó más? No, algunos dijeron: claro, el rico es el que echó más. Jesús le dice: no, le dice, porque él echó de lo que le sobraba. O sea, ese rico que echó una moneda podía tener 1000 monedas, echó una sola moneda. Pero la mujer pobre echó lo único que tenía, el sustento del día. Entonces, ¿cómo pesa Dios? ¿Cómo evalúa Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? No, si se tratara de eso, entonces el que echa más, el que ofrenda más, ese tiene una corona tremenda, y ese en el cielo va a tener un lugar muy especial. Pero no es así. Jesús le dijo: quien echó más, o Dios valora más la ofrenda de la viuda, porque ella echó de su sustento. Alabado sea Dios. Y así es como Dios ve las cosas. Uno aprende que
Dios no ve las cosas como las vemos nosotros y viceversa. Tampoco nosotros vemos las cosas como las ve Dios. Eso sí sería bueno. A través de la palabra y a través de experiencias, uno va aprendiendo a ver las cosas como las ve Dios. En mi caso personal, han pasado años, hermano. He pasado experiencias, he pasado situaciones tremendas, he visto cosas tremendas y recién me he dado cuenta de muchas cosas. Y digo, uy, qué tremendo, ¿no? Así era. Y yo que estaba pensando diferente. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del hombre y la mujer, Dios le dio la autoridad al varón. Porque alguien tenía que tener la autoridad. Eso se llama un rol. Él es la cabeza, él es el sumo sacerdote, porque alguien tiene que tomar la decisión. Pero no es porque él es más que la mujer. Bendito sea el Señor. Ahora, Pablo menciona tres cosas. Fíjese, dice, en primer lugar, porque Dios hizo primero al hombre. En segundo lugar, porque Eva fue la primera que pecó. Gloria al Señor, ¿no? Y eso, hermano, esas cosas las toma en cuenta Dios para dar una responsabilidad. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Entiende? Pero si nosotros vamos a pensar de que el hombre es más que la mujer, entonces nos vamos a equivocar. Ahora mire, esta mención de Febe, que era diaconisa en la iglesia de Cencrea, a nosotros nos da claridad y nos confirma de que habían diaconisas mujeres. Ahora, una diaconisa, un diácono, es un colaborador del pastor. Ahora, ese pastor que yo le dije que era un pastor americano que vino a predicar acá, estábamos en la casa del pastor Rodolfo y él mismo estaba dando su argumento de que a él le chocaba, ¿no? Como que él ver que una mujer predique, y él decía no, porque ni siquiera puede ser diaconisa. Pero el pastor lo llevó a la palabra y le citó a Febe, y él leyó acá y se quedó trabado, como diciendo, ¿cómo no me he dado cuenta? Estos no me lo enseñaron. Un hombre que es un gran predicador, ¿cómo no se va a dar cuenta? No quiso darse cuenta. Pero la Biblia dice que había una mujer llamada Febe, que era diaconisa en Cencrea y colaboradora del apóstol Pablo. Ahora, no solo eso, Pablo dice, hay que recibirla en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa, cualquier necesidad que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo también. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar dentro de la iglesia. Los hermanos, los creyentes que han ayudado mucho. Hay quienes han ayudado poco. Hay quienes han ayudado a medias, pero hay quienes se meten con todo y lo dan todo. Febe era una mujer que lo dio todo. Bendito sea el Señor. No sé de qué manera ayudó, si es económicamente, no sé. Puede ser, pero ella ayudó mucho, tal vez apoyando en actividades, y apoyó también al apóstol Pablo. Entonces eso amerita ya un reconocimiento. Eso es una medalla espiritual, y eso la iglesia tiene que considerar. Bendito sea el Señor. Especialmente quienes llegan y son nuevos, quienes llegan a la iglesia y encuentran una iglesia hecha, encuentran una iglesia estructurada, una iglesia organizada, que tiene presencia, que tiene locales. Hay que considerar que hay quienes, gloria a Dios, fueron
los que iniciaron. Hay que reconocer a aquellos que pusieron las primeras piedras, que estaban acá cuando no había recursos, cuando no había nada, cuando faltaba todo. Bendito sea Dios. Eso nos ayuda a nosotros a agradar a Dios y a entender la obra. La obra hay que entenderla, porque algunos llegan y encuentran una obra lista, una obra fuerte, una obra fortalecida. Por ejemplo, tenemos buenos instrumentos musicales, buenos músicos, cantan lindo, me encanta escuchar al coro, gloria a Dios, con sus arreglos de voces, pero al principio no fue así. Al principio teníamos instrumentos muy elementales, casi ni teníamos instrumentos. El coro, los hermanos cantaban, gloria a Dios, y cantaban como podían, hermano. Luego eso se ha ido perfeccionando y mejorando, y gloria a Dios por eso. Alabado sea Dios. Porque la música es un elemento importante dentro de la iglesia. Al inicio también algunos hermanos dieron sus casas, la sala de su casa. Algunos hermanos que tenían carro, muy pocos tenían carro acá al principio. Y hay hermanos que prestaban su camioneta para todo, gloria a Dios. Para cualquier actividad, cualquier labor que teníamos que realizar, el hermano tal y él dispuesto y lo daba todo. Algunos dieron terrenos. Tengo un terreno en Canto Grande, tengo un terreno en Villa Salvador, cuando no había nada. Me acuerdo cuando fuimos a Manchay. Cuando fuimos a Manchay, había un anexo en una chocita y nos habían dado un terreno que ahora son como 14,000 metros, creo, el día de hoy, pero que estaba ahí bajo un cerro, gloria a Dios. Y fuimos, y Manchay no había nada, porque usted sabe que Manchay era un lugar a donde iban los jóvenes con sus motos. Era como un aeródromo, era como un lugar para que los jóvenes corrieran con motos ahí. Manchay era muy conocido por eso, bendito sea el Señor. Pero luego, yo he ido al principio, cuando nos dieron ese terreno, había ahí una iglesia y el pastor de esa iglesia estaba ahí en la subida de un cerro. Él dijo: yo ya no voy a seguir pastoreando, era de otra obra, y dijo: quédense con esto. Y bueno, y así empezamos, hermano. Ahora hay como un coliseo allá, bendito sea el Señor. Pero han pasado muchos años. Si uno se va a cualquier lugar del Perú o aquí en Lima, y usted va a ver en diferentes lugares cómo empezamos. Hemos empezado con lo más básico. Hemos empezado en lugares donde habían invasiones, no había ni casas. Ahora esos lugares están totalmente urbanizados, tienen de todo, gloria a Dios, pero hay quienes pagaron el precio. Hay quienes dieron su terrenito. Y a veces ese terrenito que en ese tiempo no costaba mucho, casi nada, ahora vale mucho dinero, hermano. Alabado sea Dios. Fíjese, seguimos con la palabra de Dios, gloria a Dios. En el verso 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer convertido. La primera familia. Para nosotros es importante la primera familia. Que siempre se ha abierto una obra en algún lugar porque algún hermano dio su casa, dio su sala, o permitió que en su sala se abriera para dar cultos. Y ellos eran los primeros que llegaban, no faltaba. Y ellos fueron los que visitaban a los vecinos. Siempre los primeros frutos son los que más han trabajado.
Visitaban a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares y los invitaban, y entonces mandábamos de acá algún colaborador, algún hermano miembro, porque no habían pastores, a traer un mensaje, una meditación, y los primeros frutos siempre han sido una gran bendición. Bendito sea el Señor. Luego, gloria a Dios, sigue el apóstol Pablo saludando, dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Fíjese, era otra colaboradora. Lo que yo quiero reiterar también es que Pablo tiene aquí casi la mitad eran hombres y la mitad mujeres. O sea, Pablo no se hacía problemas. Pablo no era machista. Pablo entendía el valor de la mujer, la importancia de la mujer. Gloria a Dios. Y que no es Pablo, es Dios. Bendito sea el Señor. En el avance de la obra, yo como pastor también, que he estado en iglesias pequeñas, he iniciado anexos, he iniciado iglesias, la labor de la mujer es fundamental. Gloria a Dios. Tan fundamental como la del hombre. Hemos tenido en algunos países, me acuerdo que en Puerto Rico, en los primeros años, cuando desde Puerto Rico se empezó a predicar el evangelio y llegó la palabra de Dios acá también, y llegó a todo Sudamérica, a todo Centroamérica, a Estados Unidos, empezaron a mandar muchas jóvenes, hermano, porque los varones no querían salir, tenían miedo. Gloria a Dios. Y hubieron muchas misioneras. Pues si usted pregunta en Chile, allá en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, aquí en Perú mismo, antes que llegara el pastor Capó, el pastor Viana y el otro pastor que estuvo, que llegó casi con el tiempo que llegó el pastor Rodolfo, antes de ellos llegaron jóvenes a predicar el evangelio. Alabado sea el Señor, mujeres, ¿no? Y fueron una gran bendición, hermano. Fueron una gran bendición y le dieron el impulso a la obra, porque no es lo mismo, como le digo, ir a predicar ahora a cualquier país. A usted lo reciben en el aeropuerto. En ese tiempo nadie te recibía en el aeropuerto. Gloria a Dios. Había que llegar y ver cómo te trasladabas, porque nadie te recibía. No había gente, no había recursos. Y si algún hermano te recibía, no tenía carro, te subía al microbús y ahí con la maleta y ahí llegabas. Así era, hermano. Bendito sea el Señor. Luego dice: saludad amplias, amado mío en el Señor. Qué tremendo. El apóstol Pablo entendió, valoró y vio a creyentes que amaban a Dios. Porque ¿por qué Pablo dice amado mío en el Señor? Porque ve que Amplias, ese nombre un poco raro para nosotros, era un hombre entregado a la obra de Dios. Era un hombre que amaba, que respetaba, que colaboraba con el apóstol Pablo, que lo saludaba, lo hacía sentir bien. Bendito sea el Señor. Así es como surge el aprecio, hermano. Así es como surge, gloria a Dios, el amor, el reconocimiento. Una obra en donde no hay reconocimiento, una obra donde no hay aprecio, una obra donde el pastor no valora a sus colaboradores, una obra donde el pastor se pelea con los colaboradores, critica y está permanentemente acusando, atacando, esa obra se va a ir a pique. Pero una obra en donde el pastor, como hombre de Dios, reconoce la labor, el sacrificio, el esfuerzo, la entrega y el amor a Dios de sus colaboradores, esa obra va a ser poderosa. Bendito sea el Señor. Es lindo trabajar en armonía. Es lindo trabajar cuando hay el reconocimiento, el respeto. Los pastores respetan a su pastor, aman a su pastor,
oran por su pastor, se sujetan, obedecen, apoyan, escuchan la voz de su pastor. Es una iglesia poderosa, pero una iglesia en donde hay cierto rechazo, cierta reticencia, o podemos decir cierta animadversión, o algunos están incómodos con el pastor. Entonces esa obra de hecho que no va a avanzar, se va a frenar. Los hermanos colaborarán porque, bueno, hermano, ¿qué me queda? Tengo que colaborar en la obra. Pero no es lo mismo, hermano, colaborar, porque sé que tengo que hacerlo, que colaborar, porque sientes de parte de Dios colaborar. Amas el colaborar, te gusta colaborar, te sientes contento colaborando, viniendo temprano a los matutinos, apoyando. Si hay que hacer una actividad, para ti es un privilegio, es una bendición hacer una actividad, no es una carga, porque como dice la palabra, y todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo como para el Señor. Cuando la iglesia entiende eso, es una iglesia poderosa, porque Dios va tratando con el creyente, y el creyente le ora a Dios y le dice: Señor, veo que en tu casa se necesita algún instrumento musical, algo necesitan en tu casa, porque uno ve la necesidad y le clama a Dios y le pide a Dios y le dice: Señor, yo quiero colaborar, quiero tener la bendición. Es lindo que lo haga uno, que lo haga dos, que lo haga tres, que todos empujan la carreta. Esa carreta va a ser poderosa, hermano. Bendito sea el Señor. Lo que yo puedo entender y yo lo que puedo percibir de la salutación de Pablo, del agradecimiento de Pablo, es que Pablo era un hombre que le gustaba trabajar en armonía. Era un hombre que reconocía el trabajo, valoraba el trabajo, y la gente se sentía valorada por Pablo, se sentía contenta de tener un pastor como Pablo. Bendito sea el Señor, porque Pablo está reconociendo a los primeros frutos, está reconociendo a los que trabajan para el Señor, está reconociendo, hermano, gloria a Dios. Fíjese, en el caso, en el verso 13, dice: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Sabe quién era Rufo? Rufo era hijo de Simón de Cirene, ese que le ayudó, que lo pusieron y le dijeron que ayudara a Jesús a cargar la cruz. Y eso lo confirman varios comentaristas de la Biblia. En San Marcos 15:21 dice: y obligaron a uno que pasaba, cuando a Cristo lo llevaban hacia la cruz. San Marcos 15:21 dice: y obligaron a uno que pasaba. Él no quería, él estaba mirando. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y lo obligaron a que llevase la cruz. Pero por lo que yo puedo entender, aunque él no estaba dispuesto ni sabía que lo iban a obligar, porque esa cruz pesaba bastante, pero eso lo marcó, eso lo tocó. Eso fue algo que, aunque era una cruz, pues, ayudar al Señor ahí, luego eso lo marcó para toda su vida. Y por eso, gloria a Dios, habla, ¿no? Y el Nuevo Testamento menciona y dice: saluda a Rufo, gloria a Dios, escogido en el Señor, y a su madre y mía también. Miren esto cómo dio fruto. Todo lo que hacemos para el Señor da fruto. Bendito sea el Señor. El verso 7 también, el verso 7
Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Que eso lo mencioné, que estuvieron con Pablo en el momento que él estuvo preso, hermano. Y por eso es que los apóstoles decían, ¿no? Gloria a Dios, decían que Andrónico y Junias, dice, mis parientes, dice, gloria a Dios, y mis compañeros de prisión. Posiblemente eran sus parientes, primos, gloria a Dios. Pero ¿por qué fueron presos, hermano? Por predicar el evangelio. Y estuvieron con Pablo compartiendo esa persecución, y eso les dio prestigio. Eso les dio, gloria a Dios, delante de la comunidad cristiana y aún de los apóstoles, un reconocimiento. No que se lo buscaron, pero todo lo que hacemos para el Señor, si usted sufre por Cristo, eso le da un reconocimiento. Gloria a Dios. Y Pablo lo toma en cuenta. Para Pablo eso era importante. Y por eso le dice, acuérdense de ellos. Ellos estuvieron conmigo en mis prisiones. Por eso deben respetarlo. Ellos no pueden ser considerados como cualquiera. No, ellos, gloria a Dios, tienen que tener un reconocimiento. Alabado sea el Señor. Luego, gloria a Dios, en Colosenses 4:10 también Pablo habla, no es este caso de Romanos, pero es lo mismo, hermano. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Pablo se acordaba de todos los que habían compartido prisiones, porque Pablo estuvo varias veces preso por causa del evangelio. Bendito sea el Señor. Y gloria a Dios, el verso 17, ya con lo que yo voy a terminar, luego de mencionar a todos sus colaboradores, que son una lista muy bonita, gloria a Dios, en el verso 9 dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Otra cosa, que el apóstol Pablo de casi todo dice, amado mío. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo era un pastor muy cariñoso, que Pablo era un pastor que tenía el amor de Dios en su corazón. No era un pastor que se peleaba con las ovejas, sino que él era un pastor, gloria a Dios, aunque algunos, Pablo dice, algunos cuando leen mis cartas dicen, ese Pablo es tosco, ese Pablo nos critica, pero cuando me ven, dice, me ven bajito, me ven como soy, cambian de opinión. Alabado sea el Señor. Pero por lo que yo puedo entender, Pablo era un hombre lleno del amor de Dios, hermano. Él amaba mucho a los hermanos, uno por uno, gloria a Dios, y había aprecio, había consideración, y eso es muy importante. En el verso 10, gloria a Dios, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Qué tremendo, ¿no? Que se habían convertido al Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, bueno, ya lo hemos visto. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas y a Hermas dice, ¿no? Y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, ¿no? Ese nombre, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo.
os saludan todas las iglesias de Cristo. Claro, Pablo está reconociendo a sus colaboradores, está expresando su afecto, su saludo, su reconocimiento, pero con esto quiero terminar también. Hay una parte que Pablo le escribe y le dice: mas os ruego, hermanos, luego de hablar de unidad, luego de hablar de unanimidad, luego dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis. O sea, Pablo está dando una lista de gente que era positiva, de gente que era colaboradora, de gente que era personas que ayudaban, que eran una bendición, que no eran una carga, le ayudaban a llevar la carga, pero luego le dice: pero también tienen que fijarse en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Eso es algo que también se puede dar y se da en las iglesias, aunque en menor escala, pero que se ha dado, hermano. Gracias a Dios, gloria a Dios. Después de la tormenta viene la calma, viene la bendición. A veces predicamos este tema y dice: seguro que el pastor está predicando eso porque hay problemas en la iglesia. No, no hay problemas en la iglesia, no necesariamente, pero hay que enseñarlo, hermano. Hay que enseñarlo para que cuando eso se dé, se puede dar en cualquier momento, gloria a Dios, uno entienda que eso también se ha dado en la iglesia primitiva. Se ha dado a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hay quienes causan divisiones. Y como lo he mencionado en muchas oportunidades, las cartas de Pablo, las de Pedro y de Juan, enfatizan precisamente en eso, contra los judaizantes, contra los esotéricos, contra los que querían meter filosofía, vanas palabrerías, querían meterla dentro de la iglesia. Querían confundir a los hermanos. Nosotros tenemos una doctrina, tenemos una enseñanza. Pero como lo dije al principio, si viniere alguien, un ángel del cielo, trayendo un evangelio diferente, no le creáis. Si yo mismo, y hemos tenido el caso de autoridades máximas en la obra, hermano, que ya no están en la obra, que dijeron: si yo me divido, no me sigan, soy maldito, estoy bajo maldición, soy del diablo, no soy de Dios. Y luego se dividieron, pero profetizaron ahí, Dios los usó, gloria a Dios. Luego ellos le dicen a los hermanos: hermanos, salte el movimiento, sígueme. Y los hermanos le dicen: pastor, pero usted predicó que seguirlo usted era seguir al diablo, que seguir a usted era ser un rebelde, era ser un anatema. No, es que yo lo dije, es que fue en otro contexto. Ese es cuento. Alabado sea el Señor. Amado hermano, el hombre de Dios tiene que tener palabra. El hombre de que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si yo digo una cosa, yo no puedo contradecirme. Ahora, yo puedo decir una cosa y mañana me contradigo, no me crea. No, usted va a decir: no, pero ese pastor dijo una cosa y ahora está diciendo otra cosa. Entonces no es creíble, no es serio. Si en eso se contradice, entonces todo lo que enseña hay que ponerle un signo de interrogación. Pero cuando el hombre de Dios y el cristiano es coherente, hay una palabra que se llama coherente. Usted tiene coherencia. O sea, usted tiene una línea de conducta que es, gloria a Dios, igual. No, que usted dice una cosa y se afirma y se afirma. Eso es ser coherente. El hombre de Dios tiene que ser consecuente. ¿Qué cosa es consecuente? Que usted tiene que asumir
la responsabilidad por sus actos. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Usted tiene que ser consecuente. Lo que usted dice una cosa y usted tiene que mantenerse en eso. Alabado sea el Señor. Eso es importante. Fidelidad, coherencia, consecuencia. Eso es importante. Eso debe usted mantenerlo en todas las áreas de su vida. Bendito sea el Señor. Si usted tiene un negocio, usted vende un producto y usted dice que su producto es el mejor y usted busca que su producto sea el mejor, no puede cambiarle la calidad al producto, porque usted pierde credibilidad. Bendito sea el Señor. Las empresas que son exitosas por eso. Mantienen la calidad. Y es más, no solo mantienen la calidad, sino que mejoran. Pero si usted hoy día compra un producto y luego se da cuenta que al paso del tiempo no es lo mismo, no tiene el mismo sabor, la calidad ha bajado, porque hay gente que hace eso. Entonces usted dice, no, ya no voy a comprarlo, mejor me compro otro producto. Usted se va a un restaurante, eso pasa con los restaurantes. Hay restaurantes que durante un tiempo han sido buenísimos, hermano. Usted va y pide cualquier plato, es una delicia. Pero a veces cambian de cocinero, a veces cambian de dueño, el dueño no tiene la misma responsabilidad, no tiene el mismo cuidado, porque para mantener la calidad eso necesita mucha dedicación, esfuerzo. Gloria a Dios. Usted sabe que los dueños de restaurante contratan personas. Por ejemplo, si alguien tiene 4 o 5 restaurantes, contratan una persona que va a comer como cualquier comensal y llega y pide un plato. Quiero un lomo saltado y le dan un lomo saltado. Quiero un arroz con pollo, quiero un ceviche y le dan un ceviche. Y él, como él es catador y él busca mantener la calidad, pues le han contratado. Él no tiene un letrero, nadie lo sabe, los mozos no saben quién es, pero dice: me sirvieron la sopa fría, muy salada, el ceviche tenía demasiado limón, muy picante. Entonces ellos presentan, eso le llega al dueño y el dueño inmediatamente se reúne y le dice: ustedes están sirviendo la comida y está mal la comida, tiene que corregir. Eso hacen los restaurantes permanentemente. Bendito sea el Señor. Porque si no hacen eso, la gente se da cuenta, la gente dice: no es el mismo sabor, no es lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Se van a otro lugar. Uno tiene que ser consecuente, hermano. Uno tiene que ser coherente. Entonces hay que fijarse en aquellos que causan divisiones. Dice divisiones y tropiezos. ¿Sabe qué? Una cosa es una división y una división es un tropiezo también. Pero hay quienes ponen tropiezo. O sea, su mala conducta es un tropiezo para vidas nuevas. Lo haces tropezar, haces que esa persona dude. Pero ¿por qué? Si este es hermano de la iglesia, ¿por qué está haciendo tal cosa? Hay algunos que se dedican a ir casa por casa. Yo me acuerdo que hace años el pastor Rodolfo me mandó a Chorrillos, porque había una hermana en Chorrillos que estaba atacando al pastor de una de nuestras iglesias, y ella iba casa por casa hablando mal del pastor, inventando cosas, exagerando cosas. Y me acuerdo que me reuní con varios hermanos, eran como 12 hermanos, y le pregunté: hermano, ¿es verdad que la hermana ha ido a su casa? Sí, la hermana ha ido a mi casa. ¿Y qué le dijo? Me dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Uno por uno.
Y aclaramos, y los diáconos dijeron, pero lo que ha dicho la hermana no es cierto, es mentira, es una calumnia. Ya se aclaró eso. Pero ella iba casa por casa. Luego la hicimos pasar a la hermana, delante de los 12 hermanos que ella había visitado. Y primero le preguntamos a la hermana si ella había ido a las casas. Pastor, yo nunca, delante de Dios, jamás. Qué tremendo, hay gente que, bueno, habla y como que usted le cree, ¿no? Porque lloran, dramatizan, son artistas. Y ella, no, pastor, no, yo jamás haría eso, yo respeto a mi pastor, yo nunca he dicho que el Señor me mande un rayo. Sigue. Bueno, hermana, a ver qué pasan los hermanos. Pasaron los 12 hermanos y los hermanos lo dijeron en su casa, en su cara, dijeron, sí, hermano, usted fue tal día, tal hora, y me dijo esto, y 12. Entonces fuimos a la iglesia, o sea, estábamos en la iglesia en un salón y reunimos a toda la iglesia, porque estaban esperando ellos el veredicto, y le dijimos, la hermana fulana de tal ha difamado, ha dicho esto, y los 12 hermanos dijeron, sí, sí es cierto, y por lo tanto esta hermana queda expulsada de la iglesia, nunca más puede entrar, es problemática, es mentirosa, está afectando la comunión, es tropiezo para la iglesia, y entonces esa hermana aquí no puede entrar nunca más, expulsada de la obra. Si se quiere ir a otra denominación, que haga lo que quiera, pero acá no puede entrar, porque ha mentido, ha engañado, ha creado división, se le ha dado la oportunidad, porque era la tercera vez que yo iba a tratar el tema, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que nos apartemos de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque no edifica. Gloria a Dios. Es lindo cuando la iglesia está involucrada en la obra. Cuando la iglesia está involucrada en la obra, no hay tiempo para el chisme, no hay tiempo para la murmuración. Una persona, hermano, que está metida en la obra, que trabaja, estudia, atiende su casa, no va a tener tiempo para el chisme y la murmuración. O sea, hay gente que ni trabaja ni hace nada y anda, porque ir de casa en casa, ese trabajo que se tomaba esa mujer era pues no tenía nada que hacer. Gloria a Dios. Y como no tenía nada que hacer, entonces se dedicaba a eso. Pero una mujer, un hombre, una mujer que ora, que ayuna, que está en la vigilia, que está en los ayunos, que está buscando de Dios, no cae en eso. Gloria a Dios, porque Dios le da sabiduría, Dios le da entendimiento, Dios le ayuda a mantener, más bien le afirma la doctrina, ama la palabra. Más bien se da cuenta de alguien que le está queriendo meter una doctrina diferente, la identifica, porque tiene su radar, hablando en términos, gloria a Dios, coloquiales, ¿no? Un radar bien puesto. Y si alguien me está enseñando, queriendo meter una doctrina diferente, yo me doy cuenta. El hermano se da cuenta, la hermana se da cuenta. Bendito sea el Señor. Inmediatamente le dice, oye hermano, me estás enseñando algo que va contra la palabra, ¿por qué me enseñas eso? Porque hay gente que te va a enseñar de una manera sutil. Hay predicadores por internet que tienen falsa doctrina, pero el 80-90% de su mensaje está bien enfocado. Habla de Dios, de la maravilla de Dios, pero hay un pequeño porcentaje en donde mete su veneno. Y hay creyentes que se tragan ese veneno y no se dan cuenta.
Pero el creyente que conoce la palabra, conoce la doctrina y está en comunión con Dios, alabado sea el Señor, Dios le habla, Dios le da testimonio. He tenido casos, hermano, en que el Señor me ha hablado en sueño. No, en el sueño yo he visto a tal persona, he visto a alguien, no digo ahora, hace muchos años, y lo veía casi desnudo, lo veía totalmente embarrado, ensuciado, y yo decía, pero ¿por qué? Si este es un buen hermano, o sea, ¿por qué? Bueno, será un sueño de arroz con frijoles, yo pensaba. Pero luego Dios me mostraba otro sueño parecido con la misma persona. Entonces yo digo, no, cuando es dos, significa que Dios me está queriendo decir algo. Alabado sea el Señor. Dios también me ha mostrado, hermano, a veces el sueño, porque Dios habla por sueño. Y como que Dios me muestra y como que Dios me dice, aléjate de tal persona. Alabado sea el Señor. Porque uno en el sueño ve que la persona está bien, pero de repente voltea y el rostro se le ve como de un monstruo. Entonces uno que conoce la palabra, uno dice, no, aquí Dios me está queriendo decir algo. Porque este hermano es un gran hermano, yo lo aprecio, pero que tenga rostro de monstruo, que tenga un rostro horrible, no puede ser, no es coherente, o sea, no es. Dios me está queriendo decir algo. Y de repente Dios vuelve a mostrarme lo mismo. Entonces yo digo, no, Dios, gloria a Dios, porque yo tenía un gran amigo en la obra, y de repente Dios me muestra en el sueño que él está, y yo lo saludo y voltea, y la cara pintada, los labios pintada de rojo, pintada, toda su cara pintada como un payaso, hermano. Entonces eso me chocó, pero me hizo estar en alerta, porque yo conozco cómo habla Dios. Ahora, Dios habla de diferentes maneras. Y pasaron unos meses después, y luego tengo un sueño parecido. Entonces dije, no, aquí Dios me está advirtiendo. Dicho y hecho, hermano. Dicho y hecho. Porque eso se dio. Esa persona se rebeló contra la obra, se volvió enemigo de la obra. Bendito sea el Señor. O sea, ¿qué es lo que Dios me estaba mostrando? Dios advierte. Alabado sea Dios. Digo, cuando usted ora, cuando usted ama a Dios, Dios le advierte. Dios advierte de muchas maneras. O Dios te pone un sentir, gloria a Dios. O cuando la persona está hablando contigo, de repente te está diciendo cosas y tú dices, no, pero lo que me está diciendo estás atacando a un compañero en la obra, estás difamando a un compañero en la obra. Para hablar algo de alguien de la obra, tú tienes que tener pruebas. Yo no puedo decir, la hermana fulana de tal está mal, está esto y lo otro. Uno tiene que tener pruebas. Yo no admitiría ninguna acusación contra nadie si no tengo pruebas, hermano. Ningún juez va a aceptar la acusación de nadie si no tiene pruebas. A mí me hicieron una denuncia. Un enemigo en la obra que estuvo en Chiclayo muchos años me hizo 11 denuncias. Una de ellas porque yo supuestamente le había robado su maletín, y en ese tiempo yo estaba en Holanda. O sea, no encajaba. Era un invento. Bendito sea el Señor. Luego otra persona me hizo una denuncia que yo tenía unos drones electrónicos y que la perseguían a esa persona a todo lado y que le hablaban.
Y yo nunca he visto eso. Creo que eso lo tendrán los israelíes, los americanos. Alabado sea el Señor. Pero yo nunca he manejado un dron. Y nunca en mi vida he tenido en mis manos un dron. ¿Sabes lo que es un dron, no? Y que el dron le decía: eres loca, eres fea, o sea, y que el dron era mi voz. Y me denunciaron por eso. Alabado sea el Señor. Entonces yo digo, bueno, esas personas que hacen eso o tienen problemas mentales. ¿Qué me parece que más fue eso, no? Gloria a Dios. Que tienen problemas mentales y, gloria a Dios, dicen cosas que son incoherentes, que obviamente las autoridades pues verifican y ven que eso no es coherente, hermano. Alabado sea el Señor. Pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero hay que cuidar y hay que ver que aún dentro de nosotros pueden haber personas, porque lo hemos tenido, que de repente están enseñando alguna doctrina que va contra la palabra de Dios y que es muy sutil. Su enseñanza es muy engañosa. Te están poniendo la trampa y los hermanos no se dan cuenta. Bendito sea el Señor. Porque así es como trabaja el diablo. El diablo te va lanzando algunas verdades y una mentira. Pero el que conoce la palabra identifica eso. Alabado sea Dios. Por eso Pablo dice, hermano, que os alejéis, dice, que os apartéis de esas personas, gloria a Dios, que causan divisiones y tropiezos, porque esas personas sirven a sus propios vientres con suaves palabras. Fíjese, ¿no? Lo que dice Pablo, suaves palabras, palabras bonitas y lisonjas. ¿Sabe qué es una lisonja? Es un elogio, una alabanza. Es como exaltarle a usted. Una lisonja, gloria a Dios. No usan lisonjas. Tú eres un hermano precioso, tú eres una hermana linda, tú eres una hermana esforzada. Te engrandece mucho. Por eso, cuando la gente te engrandece mucho, cuídate. A mí no me gusta que la pompa, que me presenten y que diga fulano de tal, que tiene tal título y que tiene tal autoridad y que tiene tal cargo y tal cargo y tal cargo y tal cargo. Uy, qué terrible. Eso no somos nosotros, hermano. Alabado sea el Señor. Porque la Biblia, el proverbio dice que la lisonja prueba el corazón de la persona. Porque a la carne le gusta eso. A la gente le gusta que le exalten. A la persona le gusta mucho, a nuestra naturaleza humana le gusta eso. Que te elogien, que te exalten, que te engrandezcan. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es un reconocimiento. Hay momentos en que nosotros tenemos que reconocer el trabajo de un hombre de Dios. Algunos decían, están endiosando a Ortiz. No, nosotros mencionamos a Ortiz porque Ortiz fue el fundador y hizo un gran trabajo. Y para mí, yo admiraba y admiro mucho el trabajo del hermano Ortiz, su teología, su amor por la obra. Era un poeta, era un hombre entregado, un hombre capaz, un hombre de Dios extraordinario, así como el pastor Rodolfo, hermano. No, uno llega a admirarlo, a apreciarlo, a quererlo, pero no endiosarlo. Alabado sea el Señor. Tenemos nuestro presidente, y en Colombia varias áreas de la obra le hicieron un reconocimiento. Eso es diferente, porque es reconocer 8 años de labor en la presidencia, en más de 31 años de oficial, toda una trayectoria. Eso es diferente, eso es otra cosa. Bendito sea el Señor. Pero
Al ser humano le gusta, a la naturaleza humana le gusta eso, le gusta la lisonja. Digo, la lisonja es algo diferente, que la gente te pone una trampa, porque sabe que a ti te gusta, entonces te exalta, te dice, porque algunos, el diablo trabaja así, le dice: hermano, tú predicas mejor que el pastor, tú deberías estar ahí. No, esos diáconos no sirven, hermano, tú eres mejor que los diáconos. Para mí, la mejor encargada de las damas, los caballeros, ha sido tú, los demás no sirven. Eso es peligroso. Alabado sea Dios. Hay gente que eso es un lazo. Te está lanzando un lazo, te está lanzando una trampa para que muerdas el anzuelo. Porque luego que te tiene en sus manos, te mete la mentira y el engaño. Alabado sea el Señor. Y quiero ir terminando, hermano. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Según de Timoteo 3:6 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Los divisores, los problemáticos. Se les mete un demonio de error, se les mete un espíritu de error y se hunden en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios los suelta. Por su pecado, por su maldad, Dios los suelta. Y entonces, fíjese, según de Pedro también dice lo mismo en según de Pedro 2, versos 2 y 3, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. De estos personajes que dividen, que hacen problemas, que van contra la doctrina, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, lisonjas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pablo en Tito, y con esto termino, capítulo 1, versos 10 y 11, dice: porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué es un contumaz? Es un rebelde a la palabra. Un contumaz es el que conoce la palabra, sabe que no debe hacerlo y lo hace. Eso se llama ser contumaz. Resistir la palabra, oponerse a la palabra. Y la manera de oponerse a la palabra es practicar lo que Dios dice que no debes hacerlo. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. O sea, engañan mayormente los de la circuncisión. Está hablando de los judaizantes de ese tiempo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras en este año de la familia. Se meten a las casas, afectan al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Cuidemos nuestras familias, hermanos. Cuidemos nuestras casas, que no entre el error, que no entre la mentira, que no entre el engaño, que no entre la herejía, la rebeldía. Gloria a Dios. Sino que la bendición de Dios siempre esté con nosotros. Póngase todo de pie. Quiero orar. Si aquí hay alguien que necesita la ayuda de Dios, puede venir aquí al altar. Rápidamente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor haga un milagro en tu vida, que el Señor te sane, que el Señor te toque, que el Señor te bendiga, que Dios ponga su mano poderosa sobre ti. Vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración.
Porque yo sé que hay vidas que han venido con carga, con luchas, con pruebas, con aflicción, con necesidades. En el nombre de Jesús, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la intervención divina del Señor, cambiando, ayudando, libertando, sanando, tocando. Dios trayendo la bendición a tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, te pido que pongas tu mano, te pido que ayudes, Señor, te pido que libertes, te pido que toques, que santifiques, te pido que destruyas toda obra del diablo, toda operación de las tinieblas que se levanta contra tus hijos que están aquí, aquellos que están peleando batallas, que están en medio de la lucha, de la prueba. Ayúdalos, Señor, ayúdalos, bendícelos, Padre. Envía bendición del cielo, ayuda divina, Padre. Manda, Señor, tu Espíritu Santo y sana y liberta y bendice y toca en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mira los que están enfermos, tócalos, Padre, para la gloria de tu nombre. Toca, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibir la ministración del Señor en su palabra. Créala, cúmplala, vívala. Y la bendición está ahí a la puerta. Ahí está para ser asumida. Oh, gloria al Señor. Gracias porque tú eres el que reconoces. Tú identificas a tus hijos, Señor. Tú pesas los espíritus, tú miras y hurgas el corazón, y aún para premiar o pagar conforme a sus obras. Mira estas almas, Señor, que han sido receptivas a tu voz, a tu llamado, han estado atentos a la palabra, Señor. Glorifícate en cada corazón, Padre. Tu sangre preciosa los cubra, limpie toda mancha de pecado y sean borrados, Señor, toda culpa por el poder y la virtud de la sangre de Cristo. Y hoy comiencen una nueva vida. Y si son creyentes, Señor, sean renovados ahora mismo para seguir el mismo camino que has trazado, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque así edificas tu iglesia, así preparas tu iglesia. Somos parte de la gran iglesia en el mundo. Aquí somos un pedacito de ese cuerpo gigante que hay. Para nosotros es esta bendición, Señor, para andar correctamente, para andar, Señor, en amor, en respeto, en consideración, en ayuda, en sujeción, Padre. Así nos guardas, así guardas tu obra también, Señor, que aquí mismo todo esto sea para beneficio amplio, porque el largo camino espera. Muchas cosas se tienen que realizar y por tu dirección, Señor, se va a lograr, Padre. Sigue ayudando a nuestro pastor. Esta grande responsabilidad, Señor, no solo esta iglesia local, sino toda la obra nacional, con un cuerpo de oficiales, de siervos tuyos, y aún apoyando a nivel internacional. Señor, el enemigo cuanto quisiera desbaratar, detener el avance, frenar los impulsos, pero ahí, Señor, hay poder en tu nombre, y el avance no es por fuerza propia,
no es por fuerza humana, no es con espada, no es con ejército, es con tu espíritu. Cómo camina esta obra organizada, cómo avanzamos, Señor, en tantas, Señor, áreas, en tanta función dentro de la sociedad, Señor, impactando aún nuestra nación, Señor, a cambio de casi nada, con nuestros esfuerzos sencillos, con nuestra pasión, nuestro corazón, evangelizamos nuestra nación, nuestra ciudad, todos los rincones, Señor, de nuestra patria. Sigue levantando esos corazones serviciales, sigue levantando esos hombres, esas mujeres que suman su esfuerzo, suman su inteligencia, sus habilidades, sus talentos, Señor. Y por qué no, lo que también nos has dado, lo sabemos compartir, Señor, con alegría. Gracias, Señor, porque has afirmado nuestras convicciones en esta tarde por medio de tu palabra. Bendice a tu pueblo aquí. Pon tu mano sanadora, pon tu mano virtuosa, Señor. Por las heridas de Cristo somos sanados, Padre. Somos curados, somos sanados. Pon tu mano sobre el cuerpo y la salud de nuestra hermana Caso Sánchez, Señor. Por nuestra hermana Sofía, mamá de Miriam, Señor. Pon tu mano sanadora, Señor, por cada hombre o mujer delicado, enfermo. Tu mano sobre nuestro pastor Rodolfo, la salud de él y de toda su familia, su esposa, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, levante sus manos. Levante sus manos, dele gracias a Dios. Te voy a servir más, dígale así. Es con Dios, amigo, hermano, es con Dios, no es con el hombre, no es con la religión. Voy a dar más de lo que tú me has dado, porque de tu mano recibo, de ti recibo todo, Señor. Y a ti, Señor, te doy en gratitud. Al Padre damos gloria, a Jesucristo le damos gloria, y al Espíritu Santo gloria y alabanzas al Señor. Dele fuerte aplauso a Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya.